Cuando uno escucha hablar al dirigentes de la oposición, y esto también sucedió en el debate por la reforma tributaria en el Senado, dicen dos cosas. Una, que este gobierno es más dialoguista que Wiener, es decir, claramente trazan una diferencia y dicen, bueno, el problema del déficit tiene que ver con el mal gasto que se hizo en la gestión anterior. Yo le decía, si yo aplico el mismo razonamiento que los otros días planteaba Bielsa, Rossi, Lacaba, cualquiera de los que ustedes quiera, legislador provincial o nacional, digo el gobierno nacional, entonces también está gastando mal, porque también terminó con déficit. ¿Sabe cuántos municipios nos están pidiendo adelantos o extraordinarios o ordinarios de coparticipación? Se los están pidiendo a la provincia porque no llegaban a pagar los aguinaldos, y eran muchos más del justicialismo que del Frente Progresista. Y la provincia atendió esa realidad. Entonces digo, si no hacemos una lectura correcta, viendo lo que sucede en el país e incluso en el mundo, llegamos a esta evaluación simplista de que se gasta bien o mal. Y ese es otro debate que a mí también me gustaría dar. Es verdad que Obey dejó en caja, como ellos dicen, 1.500 millones de pesos, pero a la semana teníamos que pagar el aguinaldo y a los 15 días pagar los sueldos, con lo cual es verdad que había recursos, pero había que asumir rápidamente compromisos, con lo cual ese volumen de recursos rápidamente se fue. Pero también lo que nos dicen es que, salvo algunas rutas, no dejó obra en marcha. Dejó una deuda con los bancarios y los ex policías de más de 100 millones de pesos que hubo que cancelarla con este gobierno. No había pensión para los excombatientes de Malvinas, que insumen un presupuesto de 70 millones de pesos anuales. Y no había, como hay ahora, innumerables obras vinculadas a infraestructura sanitaria, para salud, ni hablar de educación. Es decir, nosotros titularizamos 20.000 docentes. Obvio que si yo congelo todo eso, probablemente a fin de mes tenga dinero en caja. Entonces digo, el déficit que hay que evaluar no es tanto si hay un peso más o un peso menos, sino el déficit de gestión, si se resuelven o no los problemas. Nosotros hemos dado muchas respuestas. Estas cosas que yo les mencioné recién no es una propuesta, están solucionadas, esos juicios están solucionados. La policía no le compraban ni bala, Mauricio, y esto no lo digo como una expresión genérica para simbolizar la inacción. Pregúntele a los policías y es verdad, durante el gobierno de Obey no le compraban ni el uniforme ni las balas, se lo tenían que comprar ellos. Digo, entonces discutamos, porque así es fácil tener dinero en caja. Yo escribía, y se lo preguntaba a Bonfatti días pasados, que la sensación que hay respecto a esta sintonía fina que anunció la presidenta, que se puede leer ajuste claramente, que eso lo está llevando adelante las provincias. Se ve claramente Buenos Aires con el problema que tiene Scioli, pago de aguinaldo en 4 cuotas, Santa Cruz, que tiene un volcán adentro de la provincia, Entre Ríos, que anticipó ya antes que Buenos Aires el pago fraccionado de los salarios, Santa Fe, que se ve obligado a la reforma tributaria, y la Nación. Bueno, la Nación también tendría en algún momento que adoptar medidas, digamos, que empiecen a corregir cosas que fueron presentadas en algún momento como equitativas y que yo entiendo hoy son totalmente injustas. Es decir, le doy 2 ejemplos. Cada vez más trabajadores pagan impuestos a las ganancias y por otro lado se sigue subsidiando la luz y el gas. Entonces yo creo que los subsidios, insisto, tienen que ser para el que lo necesita y nunca genérico, y eso tanto en el gas como en la luz es muy fácil de aplicar. Y impuesto a las ganancias, si quiere ser impuesto a las ganancias tiene que gravar ganancias, si no cámbienle el nombre y díganle vamos a poner un impuesto a todo asalariado y cobramos ese impuesto. Entonces yo creo que en algún momento tendrá que sincerar esas cosas, pero es parte. Yo antes escuchaba cuando vos presentabas el programa el tema de la reforma tributaria. Acá en Santa Fe lo único que hemos hecho es con total honestidad, digo, acomodar algunos tributos, sobre todo los impuestos al patrimonio, que estaban muy retrasados, más el rural que el urbano.
y después modificar algunas de las alícuotas de ingresos brutos. O sea, yo con honestidad tengo que decir que eso no es una reforma tributaria. Y yo creo que si una sociedad se plantea una reforma tributaria, tiene que hacerlo integralmente. Tiene que ir a los tributos nacionales, provinciales y municipales. Y yo creo que hoy estamos lejos de que el país pueda generar un debate para discutir una reforma tributaria. Creo, estoy convencido más que creo, porque el gobierno nacional tiene una visión de que lo que recauda no es el aporte de los ciudadanos a través de tributos, sino de que son recursos que ellos lo obtienen por el hecho de estar en el gobierno y en general o en muchos casos lo manejan con bastante discrecionalidad. Si una provincia es amiga, si un intendente es amigo, vía obras, vía subsidio, vía ayudas, le envían recursos. Si con este no simpatizo mucho, viene poco y nada, salvo lo que no pueden evitar que venga, que es la coparticipación automática, ¿no? Ahí parece darle la razón a los que dicen esto no es una reforma, es un aumento de impuestos. Bueno, es decir, en realidad es una reforma porque se modifican algunas cuotas, algunas alícuotas de ingresos brutos, y porque en el proyecto original nuestro tenía algunos aspectos de reforma, que eran la progresividad y la gradualidad en el aumento al impuesto inmobiliario rural. Pero, insisto, ese proyecto no fue votado tal cual, y cuando yo digo o yo planteo una reforma tributaria, uno lo imagina incluyendo todos los tributos. En todo caso, esta era una reforma bastante parcial y acotada.